obreros y obreras de la cultura. Con la conducción de Cecilia Milstein, Laburarte. Por Radio Capó. Y ya tenemos para compartir con todos ustedes la entrevista a Christian Druth. Él es director teatral. En este momento tiene en escena 2 obras de teatro que va a estar realizando este fin de semana. El viernes con la función de Cuentos y Leyendas y el sábado con la obra Los Gestos Bárbaros en el Teatro Roma de Avellaneda. Esto nos decía. Recording in progress. Ahora sí. Hola, Christian Druth, ¿cómo estás? Bienvenido a Laburarte. ¿Cómo estás, Cecilia Milstein? Vamos a hacer todo el acting de la entrevista, me gusta. Tenemos que hacer el acting de la entrevista porque estamos, ahora ya formamos parte de la entrevista. Esta es tu segunda intervención, así que más que bienvenido nuevamente. Yo estoy súper agradecido con vos y con la gente de Laburarte, que siempre me recibe amorosamente y además eso me permite y me da espacio para la difusión de mi trabajo, así que más que feliz. Un placer que puedas hacerlo. Además nos interesa mucho todo lo que haces. Así que bueno, acá tenés tu espacio para contarnos. Este fin de semana tenés 2 obras en cartel. Finalizás con Cuentos y Leyendas en su segunda temporada y tenés de Yapa una función extra que bueno, me gustaría que lo cuentes vos. Sí, el viernes terminamos en principio Cuentos y Leyendas, que nunca sabemos si no volvemos a hacer función, porque las sensaciones que tenemos todavía tiro. Así que, pero bueno, en principio a fin de marzo, o sea, este viernes es la última de Cuentos y Leyendas. Después, por otro lado, en el 2022 yo estrené varios espectáculos y uno de los espectáculos fue Los Gestos Bárbaros, que fue es un espectáculo, una obra escrita por Juan Ignacio Fernández en un proceso colaborativo con los actores. Y es un proyecto que se estrena en el 22 en el Teatro El Picadero. Después pasamos al Trilce durante el 23 y el 24. Y circulamos también sobre todo en el 23, no, en el 22 también, en todo lo que es el circuito de conurbano. Ya estuvimos en el teatro. Ayer hablábamos de que habíamos estado en el Teatro Roma 2 oportunidades anteriores, en teatros en Lanús. Y bueno, es una obra de Juan Ignacio Fernández que un poco indaga en relación a, a conflictos familiares, retoma, creo yo, una situación que tiene que ver con otra obra de Juan Ignacio que yo dirigí, que es Tu amor será refugio, que es la situación del regreso del héroe. Y de alguna manera el personaje de Emilia, en Los Gestos Bárbaros, vuelve a su casa materna, a una suerte de interior, de campo, de algo de alguien que vive en la ciudad y que vuelve, y que aparentemente tuvo un accidente y que no recuerda, que tiene una especie de enfermedad más que una enfermedad, una especie de amnesia. Llega a esa casa con una especie de amnesia en donde durante la obra uno no termina de entender si la amnesia es tal o si también hay una actuación de la amnesia para no querer recordar eventos traumáticos de la familia de origen. Claro. ¿Este es un personaje que viene ya de la obra anterior? No, yo asocio un poco la obra con Tu amor será refugio, porque la otra obra de Juan Ignacio Fernández, Tu amor será refugio, que yo también dirigí, siento que tiene algo muy, como si fueran obras primas o hermanas, digamos, como trabaja sobre esta idea de, del regreso del héroe, de un personaje que vuelve a la casa familiar después de estar mucho tiempo en una urbe, digamos, en un centro. Bien. ¿Y qué pasa con esos que se quedaron, digamos, ¿no? Con esos que se quedaron en un pueblo chico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En la obra actúan Silvina Sabater, Laura Novoa, Valentina Bassi, Nacho Rodríguez de Anca y Fran Bertín. La obra la estrenamos en el 22, como te decía. Hicimos temporada en el 22 en Picadero, 23 y 24 en Hasta Trilce, una sala hermosa también, que nos ha tratado muy, muy bien. Y bueno, y salió ahora esta oportunidad de poder hacer función en el Teatro Roma de Avellaneda
que siempre tiene una programación, una movida bárbara, y también para nosotros siempre toda esa experiencia de salir un poco del centro, digamos, justo hablando del argumento de la obra, ¿no? Pero salir del centro de lo teatral en relación a la capital, a Cava, siempre nos resultó como muy gratificante y con un público muy agradecido, muy poco juzgador, viste también, un público que te recibe en esos lugares, porque realmente cuando uno va es un acontecimiento lo que está pasando, Claro. no es una obra más, o... Perdón que hablo mucho, Ceci. No, 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 adelante, súper interesante, ¿no? Y además agrego que no están acostumbrados, que quizás son lugares donde no hay mucho teatro. Si bien el Teatro Roma es muy conocido y tampoco está tan Sí. lejos, está apenas cruzando el puente muy poco, muy cerca de la capital federal, pero igual, ¿no? Y creo que es el único teatro alrededor, no hay mucho a donde puedan concurrir, entonces es como vos decís también, es un acontecimiento, pero Hay otro en sumado. Avellaneda que yo conocí hace muy pocos meses, porque fui a ver a Fabiana Cantilo, que no recuerdo el nombre, que es otro teatro que tiene en Avellaneda. Yo creo también, perdón que te interrumpa, que también lo que pasa con esos lugares, como puede pasar en otros, hasta diría como hasta en el barrio de Belgrano, te diría, como, creo que también son lugares que tienen como su propia centralidad y como pasa en zona norte, en Belgrano, en zona sur, como que igual aunque sea muy próximo a la capital, hay movidas que ocurren, eso, Independientemente de lo que ocurre en el a- microcentro porteño. absolutamente. Sí, y está buenísimo eso, y está pasando cada vez más, con teatros en distintos barrios de la capital federal y del conurbano y en distintos puntos del país, y eso hace no solamente que el teatro llegue a más lugares, sino que bueno, que ayuda a descentralizar, es bueno también, que no todo ocurra en un lugar como era antes, que era para ir al teatro había que ir a la calle Corrientes. No, no solamente eh, es bueno, me parece como algo, sí, sí, muy Fundamental, sí. positivo para todo esto que estás expresando vos, ¿no? Como para nuevas circulaciones, nuevas movidas, que tengamos que nosotros un poco ir a buscar ese público, que por ahí no va a venir al lugar donde uno está y realmente, por ejemplo, escuchando a los actores con sus experiencias, sienten que la recepción del público es diferente, es un público distinto, no es ese público más, si se me permite, más, no quiero usar ninguna palabra peyorativa, pero ese público supuestamente especializado que circula por determinados núcleos del teatro independiente, sino que realmente hay un público más real, ¿no? Más público, Más genuino. más genuino, tal cual. Sí. Entonces, bueno, tienen la posibilidad de hacer esta función y después continúan con la obra o Mira, solamente. la obra hizo temporada, ya te digo, desde el 22, 23, 24, o sea, 3 años y haciendo varias temporadas dentro del año. Y sin duda estamos queriendo seguir, creo que lo que más nos interesa y sentimos que gracias a Janina Martín, la productora, va a ocurrir, que es seguir distribuyendo la obra en estos teatros de las distintas localidades. Estamos esperando una confirmación de Lanús. ¿Se entiende? Como querer seguir circulando en esos lugares que nos parece, incluso estamos pensando en ir a Mar del Plata. Si bien la obra no es una comedia, por decirlo de alguna manera, tiene humor y también tiene una situación muy reflexiva y una cosa muy humana, en donde el público sale un poco también, eh, eso, pensando en sus propias cosas y evaluando Y en sí, relación a porque sus propias. los interpela también desde el lado familiar, ¿no? Al abordar la temática familiar, hay, Absolutamente. Y si hay una bien, identificación muy grande. Sí. totalmente, y si bien Tu amor será refugio era una obra más eh, lúdica, en un sentido, más, no sé si lúdica, pero más luminosa. Eh, Me da la sensación de que Los Gestos Bravos es una obra más oscura, pero eso, que dentro de cierto humor más, también más oscuro, interpela un montón. Hay un personaje que es el de Laura Novoa que de alguna manera también se propone y plantea lo que es el lado B de la maternidad, como una especie de madre que fue madre más grande y qué pasa con esa maternidad siendo más grande, qué pasa con el lugar del padre y además del padre y la madre en ese pueblo del interior, ¿no? En donde habría,
en donde uno podría pensar que hay cuestiones que en los centros urbanos se discuten, que a esos lugares llega un poco más tarde. Claro. No sé Y, si se entiende algo de lo que cuento. sí, 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 perfectamente. Y lo relaciono con me imagino, ¿no? Vas para el lado de los mandatos, lo que significa Absolutamente. la maternidad fuera del lugar común, en otra edad, y más para un pueblo donde se habla mucho de la vida del otro y no tanto, y el que sale un poco de los parámetros ya es señalado. Totalmente, y además en el sentido ese, digo, en el interior hay algo como, viste, como todos se conocen, somos, Claro, entre comillas somos pocos, es muy difícil no cruzarte, con eso, alguien no cruzarte que no con gente conozcas. que conozcas, claro, Claro. que no conozcas. ¿Y quién es el personaje que hace de esta persona que viene, que se Emilia, el reencuentra? personaje de Emilia es el personaje que hace Valentina Bassi, que un poco es la generadora del proyecto, la que impulsa el proyecto, la que me llaman en la época de pandemia con un documental catalán para poder llevar adelante algo del proyecto e inventarlo un poco el proyecto. Y a partir de ahí yo que venía trabajando con Juan Ignacio con Tomarse el Refugio, lo llamo a Juan Ignacio Fernández, empezamos a armar un equipo, empezamos a pensar en la idea bueno, cómo es esta ida y vuelta entre la escritura y el campo del ensayo para poder crear la obra. O sea que fue de la mano la escritura y la Un poco dirección, sí, lo sí, fueron un poco armando. sí. Sí, a diferencia de Tu amor será refugio, fue un proyecto en donde Juan venía a los ensayos, se iba a escribir, de aquello que escribía lo devolvía al ensayo, nosotros trabajábamos sobre eso que él había escrito, lo devolvíamos también. Sí, en ese sentido, un proceso en un punto más colectivo y con todas las ventajas que eso tiene y las desventajas también Claro. o las incomodidades o comodidades que para algunos puedan tener. Eh, y bueno, no quiero dejar de mencionar una vez más a Silvina Sabater, que además en un momento había integrado Matilde Campilongo el papel de ella y ahora Silvina vuelve a hacer la obra para la Avellaneda y nos da a todos mucha felicidad, porque bueno, siempre trabajar al lado de actores así es muy enriquecedor, como fue con Matilde cuando ingresó, ahora volver a estar con Silvina, qué sé yo, es como yo estoy como eso, como muy agradecido, como trabajando con actores así como muy Profesional. estimulantes. Sí, Claro. estimulantes, viste, también, viste, porque a veces la palabra profesional tiene la cosa, depende cómo la utilices, es o no peyorativa. No, gente como muy estimulante y muy comprometida. Este, de hecho, hicimos un ensayo ayer y Silvina hacía más de un año que no hacía la obra y casi que se acordaba más de los movimientos y de la situación escénica que algunos que hace menos tiempo que la hacen. Mirá, qué lindo. O sea, la Así tenía que en la bueno, incorporación. sí, sí, y el proyecto es un proyecto, pero digo, fue un proyecto importante siempre para la dirección, o al menos a mí me pasa que hay algo que se vuelve un poco pasado, ¿no? Fue un proyecto muy importante en donde no quiero dejar no me quiero olvidar de Lara Gaudini, de Alejandro Lerú, de Marcos Dilicia, que fue el equipo creativo relacionada a la escenografía, la luz, el vestuario. La obra tiene música original de Daniel Melero, que trabajó con Nicola Carrara, y Marcelo Fabroni, que labura en la asistencia de dirección, y bueno, Gianni Martina, y bueno, repito, ¿no? Silvina Sabater, Valentina Bassi, Laura Novoa, Nacho Rodríguez Bianca y Fran Bertín. Bien. Me quedé con algo que dijiste y no lo desarrollaste. Algo del rol de la dirección que queda en el pasado. Claro, porque de golpe hablé de la obra como en pasado, y a veces no, tengo como la sensación de que hay algo mi experiencia, digamos. Entiendo y puedo creer que hay directores que les pasa otra cosa, como que esta obra para mí es una obra que la tengo ubicada en el pasado ya. No porque no se pueda seguir haciendo, de hecho el sábado se hace función, pero que hay algo de esa situación que la asocio a algo de, Ah, sí, del pasado porque lo hiciste hace un montón y porque ya ahora estás con otros proyectos. ¿A eso te referías? un poco, pero podría estar también, podría ser podría haber una especie de presente simultáneo, ¿no?
pero no sé por qué cuando hablé, lo hablé un poco en pasado en relación a la obra. Pero bueno, porque el tiempo pasó. El tiempo pasó. Y sí, lo empezaron en pandemia, la escribieron en Ujú. pandemia, ¿no? Y ya Sí, pasaron sí, 5 años. todo el proyecto, claro, se fue generando hace 5 años el proyecto. Sí, un Y montón. es un montón de Es tiempo. un pasado, y más ese pasado. La pandemia es un pasado particular. Sí, Por eso sí, quizás totalmente. lo sentimos como muy distante. A mí también me pasa con otras situaciones de la pandemia. Y también es cierto que para el actor hay algo de la situación de la función, del aquí y ahora, de estar ahí presente trabajando, que de alguna manera todo lo vuelve presente y todo lo actualiza de alguna manera, ¿no? Yo miro el ensayo ayer y digo, ah, está buena la obra. Me actualizo también, se me actualiza la obra cuando la veo en funcionamiento. ¿Se entiende? Deja de estar en el pasado, Y de le alguna agregás cosas manera. nuevas también, ¿o no? No, 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 ¿No? no, me parece que es más, ayer tenía la sensación que, bueno, es algo que pasa también, ¿no? Como que los actores terminan conociendo, sabiendo y entendiendo mucho más del material que uno, hasta por la marca misma, te diría. Puede pasar o no. Yo también, no sé si es tan interesante hablar de esto, pero no sé, también aquello que no, con lo cual uno no está conforme o siente que se equivocó o que tropezó en relación al trabajo de la dirección, me parece que también es como, bueno, en algún momento haré otra obra y trabajaré sobre esto. Como yo miro la obra y me gusta, digo, no es que hay algo, se entiende que Sí. No hay algo que sentís que te tropezaste. sí, obvio que sí, pero no se me ocurre tampoco nada más interesante Claro. de cómo acomodar eso, y que también hay algo del propio accidente y de la imperfección que me parece que está bien que la obra lo Lo tome. abrace también, ¿no? Claro. Claro, que sea parte de la obra. Bueno, bien, hermoso entonces. Todo este proyecto lo estás volviendo a disfrutar. ¿Tiene Total, función? Genial. el sábado en la Avellaneda, en el Roma de Avellaneda, y el viernes en Planta Inclán, la última función de cuentos y leyendas, proyecto hermoso también. Así que bueno, todos invitados, Buenísimo. eso. Bueno, gracias, Cristian. Pasaremos Gracias a vos, entonces. Cecilia, de nuevo por el espacio. Gracias. Bueno, continuamos entonces en vivo la nota y hasta acá llegamos con la grabación nuestra. Gracias, Cristian. Gracias. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul.